7. ¿Quiénes perecerán? La condenación eterna indudablemente es una de las enseñanzas más difíciles de la fe cristiana, si acaso no la más difícil. ¿Cómo puede Dios justificar el castigar eternamente a un hombre o una mujer por los pecados que ha cometido en un periodo de unos pocos años? No parece ser justo. Sin embargo, las Escrituras enseñan que el infierno es un lugar existente para gente real, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20.10, 15. El propósito de este capítulo será afirmar por qué algunas personas pasarán toda la eternidad en el infierno, porque los nombres de otras no aparecerán en el libro de la vida que se describe en Apocalipsis 20. ¿Qué es lo que separa a aquellos que pasarán la eternidad en el infierno y de los que no? Esta pregunta es importante a la luz de nuestro tema. De acuerdo con aquellos que creen que se puede perder la salvación, cualquier cosa que pueda enviar a una persona al infierno puede ser hecha y deshecha repetidamente. De este modo, los nombres escritos en el libro de la vida pueden ser borrados y escritos de nuevo vez tras vez. Apoyan este punto de vista en textos tales como Apocalipsis 3.5 y Salmo 69.28. Trataremos estos pasajes más adelante. Por ahora, ¿quién envía a alguien al infierno? Ambos lados concuerdan en dos cosas: todos los seres humanos han pecado, y sin embargo, algunos de estos pecadores lograrán llegar al cielo. Obviamente, el pecado no es la única razón por la cual las personas pasarán la eternidad en el infierno. Hay una categoría de pecadores que escaparán del castigo eterno. ¿Qué es lo que los separa del resto? ¿La intensidad del pecado? Sin duda alguna habrá conocido a alguien que tiene un pecado en particular en su vida pasada, de tal naturaleza que esa persona siente que es demasiado grave como para que Dios le perdone. Un joven expresó sus sentimientos de la siguiente manera: sé que Dios es perdonador, pero no es ciego. Esa era su manera de decir: por supuesto que Dios puede perdonar algunas cosas, pero mire lo que he hecho. En las mentes de muchos está la idea de que hay ciertos pecados tan graves que Dios no puede o no quiere perdonarles. Consecuentemente, piensan que quienes se han involucrado en estas acciones en particular están destinados al infierno. Si este fuera el caso, de seguro que Dios hubiera guiado a alguien a registrar en la Biblia una lista de pecados imperdonables. Un Dios amante no nos dejaría a la deriva con respecto a una cuestión tan vital. Pero esa clase de lista no existe. En la primera carta de Pablo a los Corintios hallamos que lo opuesto es la verdad: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, y más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6 de septiembre de 11, énfasis mío: personas culpables de toda clase de pecados sexuales y contra la ética habían hallado perdón por medio de Cristo. Y el mismo autor era culpable de haber perseguido a la Iglesia y de haber arrastrado a los cristianos a prisión. El infierno no está reservado para quienes cometen cierta clase de pecados. De otra manera Pablo no podría haber dicho lo que dijo de los creyentes en Corinto. Si hay pecados tan severos que determinan el destino del hombre, ciertamente el asesinato del Hijo de Dios sería uno de ellos. ¿Qué crimen más grande pudiera cometerse en toda la historia humana? Sin embargo, en el Evangelio de Lucas leemos que Jesús miró a los que le crucificaban, y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23.34. Extraño como parece, matar al Hijo de Dios no fue tan grave como para colocar a aquellos hombres fuera de los límites de la oferta de perdón de Dios. ¿Repetición del pecado? Pero, alguien pregunta, ¿qué en cuanto a la persona que continúa repitiendo el mismo pecado vez tras vez? De seguro que Dios se va a hastiar y con el correr del tiempo hasta su paciencia debe acabarse. Incluso si la persona se arrepiente después de cada ofensa, pronto se hace aparente que su arrepentimiento no es sincero. ¿Está este tipo de persona destinada al infierno? Piénselo: si el hombre o la mujer, que en algún momento de su vida puso su fe en Cristo, acaba en el infierno, ¿no desmiente eso lo que Jesús le dijo a Nicodemo? O, en el mejor de los casos,
¿no es solamente una verdad a medias? De nuevo, la respuesta es no. Jesús trató específicamente con esta cuestión en un diálogo con los discípulos. Él dijo, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Lucas 4 de marzo de 17. Jesús llegó a un extremo irreal para hacer el punto simple, sin embargo, difícil de aceptar. El Hijo de Dios enseñó que si alguien peca contra nosotros 7 veces al día, debemos perdonarle. Su punto no fue que debemos limitarnos a 7 veces, sino que debemos continuamente perdonar a otros, sin importar con cuánta frecuencia nos ofendan o cuán insincera pudiera ser su disculpa. Incredulidad, ¿qué es, entonces, lo que envía a una persona al infierno? ¿Qué es lo que garantiza la omisión del nombre de esa persona del libro de la vida? ¿Qué ingrediente hay que, mezclado con el pecado, de alguna manera asegura la condenación en el lago de fuego? Pecar, por sí solo, no lo consigue, por cuanto como ya hemos visto, pecadores de toda clase tienen la posibilidad de escapar del infierno. La enseñanza más clara sobre el tema nos viene en la conversación entre Jesús y Nicodemo. Es el pasaje que contiene lo que tal vez sea el versículo más familiar de todo el Nuevo Testamento, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3.16 a 17, ¿qué es lo que evita que el hombre perezca? Jesús no le mencionó a Nicodemo una lista de pecados ni luego añadió, en tanto y en cuanto el ser humano se guarde de estos, no perecerá. Su única condición fue la fe en él. Nótense sus siguientes palabras, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3.18. Mire este versículo y responda a la pregunta, de acuerdo a Jesús, ¿qué debe hacer una persona para no ser condenada por el pecado? ¿Debe dejar de hacer algo? ¿Debe prometer dejar de hacer algo? ¿Debe haber hecho algo? La respuesta es tan simple que muchos tropiezan en ella incluso sin haberla visto nunca. Todo lo que Jesús requiere del individuo es que crea en él. Mírelo de nuevo. ¿Qué es verdad del que ya ha sido condenado? ¿Ha cometido un pecado imperdonable de alguna clase? No. Es condenado debido a que no ha creído en el Hijo de Dios. Al escape del juicio ahora consideremos 2 preguntas. Primero, ¿a qué clase de condenación está refiriéndose Cristo? En realidad no se señala al tribunal de Cristo, por cuanto Pablo dijo que todos debemos comparecer allí para juicio. Es evidente que, no todos seremos juzgados en el sentido al que Cristo hace referencia aquí. Segundo, Jesús implica que algunos hombres que están todavía vivos ya han sido juzgados y condenados. Los hombres no estarán ante el tribunal de Cristo sino hasta después de muertos. De otra manera, no podrían dar cuenta de sus vidas. Jesús tenía en mente algo distinto a su tribunal. Él no puede haberse estado refiriendo al juicio ante el gran trono blanco, por cuanto está reservado para todos los seres humanos después de que ha terminado la vida en esta tierra. Todavía más, ese evento se describe en Apocalipsis como una ocurrencia única. El tipo de juicio del que Jesús habla en Juan es algo continuo. Algunos hombres no serán juzgados, algunos ya han sido juzgados, y otros están siendo juzgados. ¿De qué clase de juicio está aquí hablando Jesús? Él nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3.19. El término que aquí se traduce por condenación en otros lugares se traduce como juicio. Jesús usa el término para referirse a la condenación que viene como resultado de rehusar volverse a Cristo para salvación. Al rechazar, creer en Cristo, la gente se condena a sí misma. Jesús no está condenándolos. En ese tiempo en particular en la historia, tanto como en la era presente, Él estaba y está sirviendo como Salvador, no como juez. Pero cuando las personas se alejan del Salvador, atraen sobre sí mismas la condenación. Un escritor ofrece estas perspectivas, en una galería en donde se exhiben obras maestras de arte,
No son ellas las que están bajo juicio, sino el visitante, el actor popular que hace algunos años desdeñó a la Mona Lisa diciendo que era un montón de estiércol, excepto que usó una palabra menos cortés que estiércol. No nos dijo nada en cuanto a la Mona Lisa, y nos dijo mucho acerca de sí mismo. Lo que es cierto en el campo estético, es igualmente cierto en el campo espiritual. El hombre que desprecia a Cristo, o piensa que Él es indigno de su lealtad, dicta juicio sobre sí mismo, no sobre Cristo. No necesita esperar hasta el día del juicio, el veredicto ya ha sido pronunciado. Habrá, desde luego, un día final de juicio, pero ese día solo servirá para confirmar el juicio que ya se ha dictado. ¿El qué cree? Otra pregunta que surge a raíz del diálogo entre Jesús y Nicodemo es esta: ¿qué significa creer en Jesús? El término creer puede tener algunas connotaciones. Alguien puede decir, creo que lloverá esta tarde. En ese caso, lleva la idea de una esperanza calculada. Algunas veces oímos que la gente declara, creo en Dios. Aquí creer denota un asentimiento mental a una idea, o sea, en la existencia de Dios. En tal afirmación no hay ningún sentido de confianza o compromiso y entrega, simplemente la aceptación de la idea. Juan no tenía en mente ninguna de estas connotaciones de creer cuando escribió, el que en él cree no es condenado. Creer en Jesús en el sentido que Juan lo usó en esta frase significa confiar en Él. El Webster Third New International Dictionary define confiar como confianza segura en alguna persona o cosa y una dependencia confiada en el carácter, capacidad, fuerza o verdad de algo o alguien. Confianza denota una participación personal. Da por sentado una relación de alguna clase. La diferencia entre creer y confiar se ilustra en el hecho de reconocer que el puente me puede sostener y, en realidad, cruzarlo. Lo anterior no es más que una esperanza calculada, o asentimiento mental, a lo que se me ha dicho. Lo último, sin embargo, es una demostración de dependencia. Como señalamos en el capítulo 3, el respaldo bíblico para la idea procede de la construcción gramatical que ocurre repetidamente en donde se menciona la fe en conexión con el perdón y la salvación. Esta construcción consiste en la palabra griega que significa creer, seguida de una pequeña palabra que se traduce como en. Esta combinación es única en el Nuevo Testamento. Todo junto, ¿cómo se relaciona todo esto con el tema de la seguridad eterna? El debate es sobre si el hombre puede estar camino al cielo en un minuto, y camino al infierno al siguiente. Para responder a tal pregunta, debemos comprender exactamente qué es lo que envía a una persona al infierno. Como hemos visto, el pecado por sí solo no es suficiente. El cielo estará lleno de personas que han cometido toda clase de pecados. Se requiere más que simplemente pecar para ir al infierno. Jesús nos da en Juan 3 el resto de la ecuación. Los pecadores que no ponen su fe en Cristo perecerán y estarán fuera de la vida eterna. En efecto, los que rechazan a Cristo se lo han acarreado sobre sí mismos, es como si ya estuvieran allí. No quieren tener nada con Cristo en esta vida y por eso no tendrán nada con Él en la eternidad. No es mentir, engañar, robar, violar, asesinar o ser infiel, lo que envía a la gente al infierno. Es rechazar a Cristo, rehusar poner en Él la fe para el perdón de los pecados. Hay muchas similitudes entre la salvación y el matrimonio. Una persona no se casa para fingir que está casada. Ni tampoco obtiene un divorcio por actuar como si estuviera divorciado. Un hombre y una mujer se casan entrando en un contrato legal. Obtener un divorcio es una cuestión legal igualmente. Si actúan o no como casados, es irrelevante. He conocido varias parejas que se han separado y han adoptado estilos de vida que no dan evidencia de su estado civil. Sin embargo, estaban tan casados como en el día en que pronunciaron sus votos. De la misma manera, no llegamos a ser salvos por actuar como salvos. Tampoco nos revertimos a la posición de no salvos actuando como no salvos. La salvación, según hemos visto, ocurre en un momento cuando por fe aceptamos la dádiva de la gracia de Dios. En ese instante Dios nos declara inocentes. Así como hay personas casadas que actúan como si no lo estuvieran, así hay cristianos que no muestran evidencia de su cristianismo. Pero eso no cambia su estado eterno, de la misma manera en que un hombre perdido no cambia su destino eterno por actuar como si estuviera salvo. Pero ¿qué tal en cuanto a
Puedo oír el ruido de las páginas de la Biblia del escéptico al ser pasadas velozmente tratando de mencionar otros pasajes de las Escrituras que parecen enseñar algo diferente, o que tal vez deberíamos decir, equilibran lo que hemos dicho hasta aquí. Lidiaremos con esos versículos en capítulos posteriores. Pero, por ahora, no perdamos de vista un punto extremadamente importante: Nicodemo no tenía ninguna de las otras escrituras del Nuevo Testamento. Y, a partir de su diálogo con Jesús, es claro que su comprensión del Antiguo Testamento no era lo que debería haber sido. ¿Fue directo Jesús con Nicodemo? ¿Hubo algo que olvidó decirle? ¿Le dejó con solo media verdad? ¿Supuso que Nicodemo tomaría un día una copia de Gálatas o de Hebreos para completar su teología? Pienso que no. El mensaje de Jesús fue simple. La vida eterna se halla por medio de la fe, y por medio de la fe sola. Tanto el cielo como el infierno estarán llenos de hombres y mujeres que han cometido toda clase imaginable de maldad. La diferencia no estará en la severidad de su pecado, ni en el número de sus ofensas, sino en su respuesta a la oferta del Salvador. ¿Sabe usted? 1. Si todos son pecadores, incluyendo los cristianos, ¿por qué es que algunas personas escaparán del infierno? 2. ¿Hay algunos pecados tan severos que cerrarán la puerta del infierno a cualquiera que los cometa? 3. ¿Está destinada al infierno la persona que persiste en repetir el mismo pecado vez tras vez? 4. De acuerdo al autor, ¿a qué se refería Jesús cuando usó el término condenación? 5. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre los términos creer y creer en? Hablaremos acerca del pecado imperdonable en un capítulo posterior. F. Bruce, The Gospel of John, Ehrmans, Grand Rapids, Mi, 1983, p. 91.